Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: el exministro de Finanzas, economista Mauricio Pozo, el exministro de Finanzas, economista Fausto Ortiz, y el director de Cordes, economista José Hidalgo. El tema que nos ha convocado, entre otros, por cierto, para hablar sobre la situación de la política ecuatoriana, de la economía ecuatoriana, hubo un anuncio en las últimas horas de un acuerdo entre las autoridades ecuatorianas y el Fondo Monetario Internacional que permite visualizar nuevos desembolsos para el Ecuador. Economista Mauricio Pozo, ¿qué representa este nuevo acuerdo que le permitiría al país al menos recibir en las próximas semanas $1.000 millones que estaba programado, por cierto? Buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista. Saludando a Fausto, a José, a todos los que nos escuchan. Empezar indicando que el Ecuador firmó el convenio con el fondo en el año 2020. Ese acuerdo por $6.500 millones que pasó del gobierno anterior al actual gobierno es el que es motivo en este momento de un desembolso estimado en $1.000 millones. Es decir, no es un nuevo acuerdo, es el mismo acuerdo del cual se recibió $4.000 millones de los 6.500 en el año 2020. El 21 estaba esperando al primer cuatrimestre un primer desembolso de 400, pero eso coincidía con el cambio de gobierno y quedó para que el nuevo gobierno pueda hacer las revisiones, los ajustes respectivos, y en ese proceso es que se ha definido la forma de aglutinar vencimientos con las entregas que se anunciaron el día de ayer. Entonces, sí es importante en primer lugar que se tenga claro que este no es un nuevo acuerdo con el fondo, es el mismo acuerdo, obviamente replanteadas algunas metas y conjugadas algunas fechas de los desembolsos. ¿Qué significa esto? Ingresos de libre disponibilidad próximos probablemente en el mes de junio. Esto le ayuda a la liquidez del presupuesto del Estado, así como le ha venido ayudando, no sé si en cuánto, pero en alguna proporción, el ingreso alto del petróleo y el cumplimiento de las metas cuantitativas que tiene que ir logrando. Sí vale, sin embargo, hacer algunos comentarios adicionales. En primer lugar, que lo que se ha venido logrando en el último año en el actual gobierno es de alguna manera el resultado de que había un convenio vigente. Si no habría estado el convenio vigente, esto no se podría haber producido. Y hago esta aclaración porque mucho se hace referencia a problemas heredados, unos de fechas recientes, otros de problemas estructurales, pero la verdad es que el convenio estaba activo, vigente y operativo, y por eso es que permitió el que se continúen con algunos ajustes y se pueda lograr lo que en este momento estamos cerca de lograr. Así como también las reformas de estructura que se hicieron. Recordemos que en el 2020 se hizo una reforma importante que fue la ley anticorrupción, y en el 21 se logró la ley de defensa de la dolarización, que eso sí estaba en el convenio con el fondo y que permitió avanzar en el programa. Entonces creo que es importante que tengamos presente que este es un proceso que se sigue dando en definitiva, lo cual es bueno. Las cifras macro, los resultados en alcanzar las metas de reservas, de balance fiscal, etcétera, son positivas sin duda alguna, pero son absolutamente insuficientes, Miguel. Esto tiene que empezar a permear, empezar a decantarse para que la ciudadanía siente el beneficio de lo que es un manejo ordenado de las finanzas públicas. Caso contrario, lamentablemente, esto se puede convertir en una discusión entre técnicos, pero la gente tiene que sentir que si hay insumos en los hospitales, si hay cupo en las escuelas, no le matan en las calles, que es la mejor forma de validar un programa económico. Así que esperemos que eso se pueda ir de alguna manera produciendo hacia adelante. Y yo finalmente termino con algo. Sí creo que si entendemos todos que la economía es un proceso y es dinámica,
y hay que hacer un ajuste. A veces puede ser preferible diferir el alcance de ciertas metas, ablandar un poco el objetivo, pero bajar un poco la tensión social y política, porque con tensión social y política eso conspira contra el propio programa económico. Entonces, digo esto para que siempre se tenga presente la posibilidad de que esto se pueda realizar en aras a que el ambiente político sea menos adverso a la gestión económica del gobierno. Para estar claros, economista Mauricio Pozo, leíamos la información desde Washington que se daba cuenta de un acuerdo a nivel técnico y para concluir la cuarta y quinta revisión combinada del programa apoyado por el FMI. Es decir, no. Decía ¿Cuál es la pregunta? Disculpe, sí, Miguel. Sí, que este es un acuerdo técnico para este nuevo desembolso basados en la conclusión de la cuarta y quinta revisión combinada del programa. Así es. Sí, es un poco lo que le decía. O sea, hay revisiones en cada ciertas fechas. Hasta el año 2021 eran trimestrales, después sí eran cuatrimestrales. Aquí lo que han hecho es conjugar o combinar dos vencimientos, dos fechas, y por esa razón se está previendo un desembolso más importante. ¿Y por qué es técnico? Porque es con el staff del fondo que tiene como obligación el caso Ecuador. Una vez que ya hay el acuerdo con ellos, que es lo que se acaba de anunciar, eso tiene que pasar a conocimiento del directorio, que será, entiendo, unas próximas semanas. Aprobado por el directorio el informe del staff, proceden al desembolso que probablemente se produzca a mediados del mes de junio. Bienvenido al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. ¿Qué implicación tiene este avance en las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y este desembolso que vendrá de 1.000 millones cuando todavía quedan temas pendientes? Decía Mauricio Pozo, por ejemplo, esto debiera reflejarse en beneficio del manejo de ciertos sectores de la economía, la salud, la educación, la seguridad, pero también el compromiso del gobierno que sigue pendiente de poner la casa en orden. Economista Ortiz, buen día. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días, gracias por la entrevista. Saludos a José, a Mauricio, a la gente que escucha el programa. Mauricio hace la lectura correcta, la hace desde el punto de vista de un ex ministro de Finanzas, inclusive lo hace de un ex ministro de Finanzas que la mira desde afuera, digamos, que de alguna forma comparto plenamente la óptica en el sentido que es bueno el tema de corregir la situación fiscal, pero también es bueno darle algo de respiro a la economía para que no tengamos solamente como meta el ajuste fiscal y nos olvidemos del resto de variables relevantes, sobre todo empleo y temas de pobreza. Visto esto y avanzando un poco en el asunto, yo creo que este desembolso del Fondo Monetario, a mi manera de verlo, es el último desembolso que tendremos en el año y del Fondo Monetario en algún tiempo, ¿no? Yo hubiera esperado que en esta revisión hubieran entregado los 1.700 millones de dólares que eran parte del acuerdo inicial firmado ya hace un par de años, que debió haber llegado a 700 millones en diciembre y 1.000 millones en estos días. Entonces están llegando 1.000 millones para junio y yo veo muy difícil que el gobierno pueda mantener la rigidez fiscal, que pueda mantenerse dentro de las políticas del fondo, y más bien el gobierno va a aflojar un poco control y empezará a gastar algo más alejado ligeramente de las metas con el fondo, lo cual de alguna forma significará la pérdida de los 700 millones restantes, ¿no? Y eso tendrá que el gobierno compensarlo buscando algo de recursos, bien sea de otros multilaterales o simplemente consecuencia de que ha recibido más recursos en lo que va del año, sobre todo el petróleo, que hasta el mes de abril lleva 700 millones adicionales, o tributarios que en el año serán seguramente más de los 1.300 millones de dólares que no constaron en el presupuesto aprobado el año pasado porque la reforma tributaria entró semanas después. Por lo tanto, el gobierno tiene esa circunstancia al frente, recibe un recurso, pero seguramente no lo podrá sostener, y yo me imagino que tampoco podrá sostener
al mismo nivel y la misma dirección en la parte del Ministerio de Finanzas para poder aflojar un poco las riendas y dejar que la economía camine un poco más libremente con algo más de recursos. Economista Ortiz, consecuentemente esto permite de alguna manera oxigenar a la economía por un lado y por otro quedan deudas pendientes como una mayor reducción del gasto público, que haya calidad del gasto y poner la casa en orden. ¿Usted no cree que sigue estas deudas pendientes? Sí, o sea, yo creo que es momento de oxigenar primero el gabinete, segundo la economía, y no salirse del norte, que es una economía ordenada en el tema público, digamos. Yo no creo que haya necesidad de desbandarse, ¿no? Yo creo que hay un norte claro, una economía ordenada dentro de cierto marco fiscal, pero que no necesita pasar de un déficit fiscal de 7.000 millones de dólares en el 2020 a 4.000 millones de dólares en el 2021 a casi que solamente 1.000 millones de déficit en el 2022. Creo que la economía puede soportar un déficit de 2.500 millones de dólares y hay que darnos 2.500 millones de dólares para los siguientes 2 o 3 años y dejar la economía corrigiendo algunas otras situaciones internas, por supuesto en el tema del gasto, corregir donde el gasto lo amerite, pero no en un afán exclusivo y único como que solamente en la economía hubiera la política fiscal y el déficit fiscal como único norte. Creo que el gobierno se ha dado cuenta, el gobierno ha dicho que va en su segundo año de gobierno, que arranca el 24 de mayo, pondrá seguramente una tónica distinta, ya lejos de las ataduras que le daba o que le da actualmente el programa con el Fondo Monetario Internacional. Bienvenido a José Hidalgo, director de Cordes. ¿Cómo ve usted, cuál es su lectura respecto de este acuerdo a nivel técnico en el avance de los acuerdos con el FMI? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Mauricio, a Fausto y obviamente a la audiencia de Democracia. A ver, es primero una buena noticia, ¿no? Ya hay que recordar que la última misión del fondo vino al país, esta misión cuyo acuerdo se acaba de anunciar, vino al país a inicios de marzo. Y estamos ya a 11 de mayo cuando se anunció el acuerdo, es decir, la fecha de ayer, y por lo tanto las conversaciones, las discusiones tomaron más tiempo que el que se podía suponer. Fue una conversación que se nota profunda, seguramente tensa en algunos puntos, y había también cierta incertidumbre, cierto nerviosismo por parte de algunos inversionistas del exterior que vienen al Ecuador a conocer la opinión de las autoridades y de quienes analizamos de economía y de los empresarios sobre la situación económica y política, y muchos de ellos preguntaban, bueno, ¿qué se sabe del acuerdo con el fondo? Finalmente, este acuerdo se anunció y por eso es primero una buena noticia. Eso coincidió ayer con una reducción en el riesgo país del Ecuador. Sigue rondando el nivel de 750 a 800 puntos básicos, pero no habría que descartar que este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, no este nuevo acuerdo, como dijo Mauricio, se trata del mismo acuerdo, pero finalmente que se haya llegado a un consenso con el nivel técnico y ojalá también sea aprobado por el directorio, permita seguir reduciendo el riesgo país en un contexto que desde lo fiscal para el Ecuador es bastante bueno en la actualidad, aunque como han señalado ya previamente Mauricio y Fausto, hace falta que eso se traduzca sobre todo a indicadores microeconómicos. En la actualidad, el Ecuador tiene algunos indicadores macroeconómicos, yo diría bien encaminados. El crecimiento del año pasado fue del 4,2%, podría haber sido más alto, pero no es un crecimiento despreciable. Para este año se proyecta un crecimiento en torno al 3%. El sistema financiero viene expandiéndose tanto en depósitos como en créditos. La recaudación tributaria y las ventas vienen aumentando, pero lamentablemente eso no se está traduciendo en una generación de empleo suficiente. Estamos viendo que las cifras del mercado laboral que publica el INEC todavía arrojan tasas de empleo adecuado por debajo del 33% de la población económicamente activa, es decir, cifras que se ubican muy por debajo de los niveles prepandemia. Y en ese punto coincido con lo que han dicho Mauricio y Fausto, en el sentido de que si bien el orden fiscal es un requisito indispensable, creo yo, para conseguir un crecimiento económico sostenible en el largo plazo,
sí es importante también que la ciudadanía sienta que los ingresos extraordinarios que está recibiendo el gobierno, una parte por los mayores precios del petróleo, otra parte por un esfuerzo adicional que se ha pedido a los ciudadanos de mayores ingresos y también a las empresas con mayores patrimonios, bueno, que una parte de esos ingresos extraordinarios pueda traducirse en un gasto mayor. Aquí hace falta una aclaración, Miguel. Primero, si se incrementa el gasto por debajo del incremento de los ingresos, entonces el déficit igual se va a seguir reduciendo y eso es un objetivo que se tiene que mantener. El Ecuador tiene que seguir poniendo en orden sus finanzas públicas. Pero otra aclaración es que el propio programa con el Fondo Monetario Internacional incorpora entre sus metas un incremento en el gasto social. Por ejemplo, en el número de beneficiarios de bonos sociales, tipo el bono de desarrollo humano, para adultos mayores y demás. Entonces, no es que el Fondo Monetario Internacional se está preocupando únicamente de la situación de las cuentas públicas, sino que también ha incorporado entre las metas que tiene que cumplir el Ecuador un incremento en el número de beneficiarios de este tipo de bonos sociales. Nosotros hace poco desde Cordes, y con esto ya termino, Miguel, publicamos una columna de opinión institucional en la que resaltábamos no solo el proceso de consolidación fiscal que está llevando adelante el equipo del ministro Cuevas, sino también la mayor transparencia que están incorporando las cifras, porque ahora las cifras de ahora son muchísimo más transparentes que las que teníamos hace algunos años, incorporan gastos que no se habían estado incorporando. Pero en ese mismo boletín también mencionábamos que, por ejemplo, el gasto en inversión física, lo que se denomina activos no financieros, en el primer trimestre de este año había sido históricamente bajo. Eso no recae necesariamente sobre los hombros del Ministerio de Economía y Finanzas. Puede ser que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne los recursos, pero que las entidades encargadas de ejecutar esa inversión no la hayan estado haciendo de manera eficiente. Pero es claro que a nivel de gobierno en general, que incorpora Ministerio de Economía y Finanzas y otras instituciones públicas, sí es importante dinamizar sobre todo la inversión, cubierta en parte con estos ingresos petroleros extraordinarios, y no tanto, o en una medida tal vez un poco menor, pensar en un incremento del gasto corriente, porque esto se mantiene fijo, ¿no? Es decir, el gasto corriente no se puede recortar, la inversión es de una sola vez y tiene que estar financiada también con ingresos no permanentes. No se puede pensar en financiar, por ejemplo, gastos permanentes, que es lo que proponía hace poco la Asamblea, incrementar el precio, el salario a los profesores, justificándose en un mayor precio del petróleo. Eso es querer generar nuevamente una crisis fiscal de la que recién estamos empezando a salir, pero que, como han dicho Mauricio y Fausto, es importante que este mayor ordenamiento, que ya de por sí es un cimiento básico para el crecimiento económico, también se vea reflejado en mejores cifras microeconómicas, sobre todo de empleo. A propósito de lo que señalaba el economista José Hidalgo, que estamos en alrededor de 750, 800 del riesgo país, ¿por qué no se puede bajar más? Que es uno de los indicadores importantes del reflejo de lo que pasa en el Ecuador. Sí, a ver, en realidad, Miguel, yo diría aquí, como para hacer justicia también al país, hay dos puntos importantes. El Ecuador, si bien se ha mantenido en este rango de 750, 800 puntos desde que Guillermo Lasso ganó las elecciones, sí ha logrado acortar la diferencia con el riesgo país de Perú o de Colombia, por ejemplo. Hace pocos meses, o sí, antes de las elecciones, el riesgo país del Ecuador podría haber sido 4 o 5 veces mayor que el de Colombia. Ahora es un poco más de 2 veces mayor que el de Colombia y es 3 veces mayor que el de Perú, casi 4 veces mayor que el de Perú. Es decir, el tema del riesgo país no atañe o no está afectando únicamente al Ecuador, sino que más bien el Ecuador, entre la totalidad de economías emergentes, viene mostrando un desempeño menos malo que otros países. Hay obviamente factores en común, por ejemplo, la incertidumbre política afecta no solo al Ecuador por las pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que también afecta a Perú por el tema también de la incertidumbre sobre la permanencia del presidente Castillo, o Colombia por la posibilidad de que un gobierno de izquierda llegue al poder. Pero en general el Ecuador, y así lo han manifestado analistas a nivel internacional, ha tenido un desempeño en cuanto a su riesgo mejor que otras economías emergentes. Volvamos con el economista Mauricio Pozo. Economista Pozo, sobre la base de este manejo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo lograr otras metas que se ha establecido el gobierno
y que han resultado todavía insuficientes o incumplidas, como el atender a sectores básicos como salud, educación, seguridad? Hay varios temas que están tras de estos problemas que ya son, yo le diría en algunos casos, estructurales. En primer lugar, hay una creencia, yo diría, muy generalizada que hay que meterle más plata a la salud, a la educación y a la seguridad, creyendo que con eso va a haber mejor educación, mejor salud y más seguridad. Y eso no necesariamente es así. Hay un problema de gestión y de administración enorme, donde hay eso está en manos del gobierno, esa mejora que tiene que producirse. Le voy a dar algunos ejemplos. El caso de los hospitales. Los hospitales adolecen de una gestión enorme, hablo obviamente del ámbito público, y muchas veces los problemas de falta de insumos, de material, son problemas administrativos y a veces ni siquiera son problemas de plata. No digo con esto que no se les entregue los recursos que requieren, pero sí hay un problema estructural que hay que corregir y el gobierno tiene que caminar en esa línea de una forma mucho más, yo diría, certera y dirigente. El otro tema es que hay la necesidad impostergable, a mi criterio, de que el tamaño del Estado se reduzca, porque nosotros seguimos con un problema ahí. Algo hemos bajado respecto a los picos que tuvimos años atrás, como fue el 2014, por ejemplo, pero sí tenemos un problema porque eso deriva en dependencia permanente del endeudamiento público y en déficit fiscal. Y esos son más síntomas que causas. Las causas son en un tamaño estatal que está sobredimensionado y que produce estos efectos y que tenemos que corregir. Yo creo adicionalmente que debemos aprovechar la coyuntura favorable de los multilaterales. Por ejemplo, a mí me sorprende, Miguel, que no haya habido ningún tipo de, yo diría, de secuela, por ejemplo, con la fijación del salario mínimo. Esa fue una lucha con el Banco Mundial. Yo estuve en funciones públicas y era un requisito de una reforma estructural de que se elimine la disputa política en la fijación del salario mínimo. Y por eso se diseñó con ellos una fórmula atada a algunos indicadores, a algunas variables, población económicamente activa, elasticidad, precio de la demanda de trabajo, PIB, estimación del crecimiento de la economía, etcétera. Eso está ahí como fórmula y se abandonó y se subió sin razón técnica a los $25 y no pasó nada con el acuerdo, en este caso con el Banco Mundial. Y en el caso adicional de la reforma de los combustibles, fíjese que el incremento del precio del petróleo, que sin duda le genera más ingresos al Estado, se ve mermado. Ahí tenemos una discusión de cuánto es la merma frente a la importación de derivados. ¿Y por qué se produce esto ahora que ya estamos dejando, inclusive perdiendo recursos? ¿Y por qué se produce esto? Porque se congeló el tema del aumento gradual del precio de los derivados. Entonces, esto es de alguna manera lo que hay que aprovechar en el sentido de que se han violentado estas decisiones que eran muy rígidas en el pasado, pero el programa sigue y con los mismos multilaterales. Entonces, en ese sentido, yo creo que el país puede aprovechar y, por ejemplo, lo que estábamos conversando, de ajustar las metas, si vale el término, de alguna manera, y meterle un poquito más de dinero a la economía para que ésta pueda empezar a mostrar algunos indicadores y que se decanten los logros y las metas macroeconómicas que se han alcanzado. Este año, ¿cómo vamos a salir con estos indicadores, economista Mauricio Pozo? Bueno, yo creo que el programa se va a mantener. Yo creo sinceramente, y estoy de acuerdo con lo que decía Fausto, usted puede estrechar un poco el tamaño del gasto para que esto funcione, pero si se le va la mano, le va a ahogar.
Entonces creo que hay que poner probablemente un déficit menos ambicioso, pongámoslo así. Capaz ese no es el mejor ejemplo, pero simplemente para ilustrar. Pero que la economía pueda mostrar signos de una recuperación más dinámica. Porque si bien es cierto, hay un crecimiento del 4 el año pasado y cerca del 3 puede ser son crecimientos todavía pequeños para lo que el país necesita, y en el efecto rebote que se dio en la región, Ecuador tampoco está de los países que mejor rebotó. Más bien el Ecuador está de los países que menos impacto de reactivación tuvo de manera posterior. Entonces sí hay la necesidad de que el país pueda generar un crecimiento un poco más acelerado. Y con ese crecimiento más acelerado, economista Pozo, se puede reflejar porque muchos dirán, escuchando estos acuerdos, estos anuncios, esta oxigenación del manejo fiscal, ¿cuándo se refleja de una mayor manera, por ejemplo, en la generación de empleo? El gran captador de mano de obra es el sector privado. Esperemos que estos anuncios que ha hecho el mismo gobierno de estas inversiones que se van a producir empiecen a dar impacto en la actividad privada. Fíjese, las cifras de empleo, como anotó José, lamentablemente dicen lo contrario. Entre diciembre y febrero, por decirle, el empleo pleno ha caído. Tal vez diciembre no es el mejor mes porque es un mes donde entran a trabajar personas por la fecha de cierre de año, pero febrero contra febrero está parqueado el empleo. El empleo pleno me refiero como porcentaje de la población económicamente activa. Entonces, si hay una reactivación del sector privado, eso poco a poco va a empezar a sentirse. Y ojalá estos proyectos den resultados. A mí me parece que tenemos que empujar algo mucho más intenso, mucho más fuerte. Y ahí también está en carpeta, donde no hemos avanzado mucho, algunos proyectos públicos que por su magnitud pueden generar efectos positivos importantes. La concesión de ciertas actividades en el área de la propia banca, de la actividad minera, de la actividad petrolera, de las telecomunicaciones, lo que es generación hidroeléctrica, todo eso atrae cifras de inversión en magnitudes importantes que le pueden dar al país una recuperación económica más rápida. Entonces hay que trabajar en todos esos frentes para que se produzca lo que usted mismo me pregunta, que el tema del empleo vaya de alguna manera mostrando mejores indicadores. Economista Fausto Ortiz, ¿cómo lograr que este manejo económico permita la generación de empleo si se pretende garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda externa? Sí, acá creo que es importante que no nos confundamos, ¿no? Que no se confunda la audiencia, pero más importante que no se confunda el mismo gobierno y los tomadores de política. Si uno mira el crecimiento económico del 2022, el año actual, va a ser 2.8 según el Banco Central, 2.9 según el Fondo Monetario, por lo tanto por ahí están las mismas estimaciones. Pero cuando uno suma y solamente suma los últimos 8 años, ¿no? Del 2014 al 2021, y hace la suma lineal de esos 8 años, resulta que en esos 8 años la economía creció también 2.8. Es decir, la caída de la pandemia le pegó a la economía y le quitó todo el crecimiento que hubiera tenido, porque solamente creció en 8 años lo que vamos a crecer en este año 2022. Pero adicionalmente, si uno mira los números que hacía de estimación el Banco Central o el Fondo Monetario para Ecuador en los años 2021, 22 y 23, nuestra economía iba a crecer entre 1 y el 1,5%, es decir, vamos a crecer por debajo inclusive del crecimiento poblacional. Entonces, hoy día pensar que estamos bien porque la economía se ha reactivado, porque ha crecido 4% el año pasado, porque este año creceremos 3%, es ver una lectura equivocada. Estamos, como dice Mauricio, rebotando. Estamos rebotando tan lento que la caída del 7.8 del 2020 nos va a tomar por lo menos hasta el primer trimestre de 2023 para recién llegar al año 2019, que en realidad es el año 2018, porque en 2019 la economía creció 0%. Entonces, hace falta algo más que simplemente recortar el déficit, recortar el gasto, poner más impuestos para que la economía se dinamice y genere el empleo que todos queremos
y que pueda esto ir en una buena dirección para tratar también desde ese lado económico, tratar de controlar el tema hasta de la inseguridad. El economista Ortiz, con esas consideraciones resultan, hay algunos retos este año. ¿Cómo piensa usted que se va a cumplir con las metas el 2022? Sí, por lo pronto también estar claros con el tema de la inflación, ¿no? La inflación, el Fondo Monetario la publica por ahí, una inflación ecuatoriana de 3 y pico. La inflación, si uno la anualiza, las cifras de inflación hasta el mes de abril y las dice, lo que ha ocurrido hasta el mes de abril, si lo replicamos en los siguientes 2 cuatrimestres, resulta que la inflación en Ecuador va a estar en el orden del 5.05, digamos, 5%. Aunque uno podría decir, al ritmo que viene la crisis económica global, que es más alta la inflación en otras latitudes, por ejemplo, en Estados Unidos está hablando de una inflación arriba del 8%, entonces pensar que la inflación nuestra va a estar entre 5,5 y 7% es una cifra que uno debería pensar que por ahí va la cosa y que deberíamos empezar también a tomar medidas al interior de las empresas, ajustar nuestros presupuestos, irnos acomodando, o en los hogares irse acomodando a no tener que consumir los mismos que consumíamos siempre para presionar los precios al alza y tratar de ver cómo cambiamos hábitos en consumo. Entonces, hay algunas cosas que están cambiando. Resulta, y no va a ser culpa del gobierno, que el año pasado sube de 400 a 425 el salario y sube 6% el salario, y no va a ser culpa del gobierno que la inflación este año esté arriba del 6%. Va a ser una incómoda coincidencia porque la inflación más está siendo importada que generada localmente. Pero son cosas que van a irse dando en el resto del año. Ecuador al menos debería generar alguna suerte de no incrementar el gasto, pero sí atender el gasto de forma apropiada. Hasta el mes de abril habían más de 1.200 millones de dólares de atraso que el gobierno bien hubiera podido decir, te voy a empezar a pagar a los proveedores, al Seguro Social o a los municipios a tiempo. Y quizás para no presionar con más plata en la economía en un momento que está la inflación al alza, decir, mira, te voy a pagar, pero aquí hay estas alternativas de bonos que te van a servir para que tengas un tiempo, mantener los bonos 6 meses, 10 meses, y después anda y deshazte los bonos para que tengas la liquidez. Pero al menos encontrar mecanismos para poder ir acomodando esta economía que no viene fácil para el segundo semestre del año 2022. Economista José Hidalgo, ¿cómo lograr que se refleje este mejoramiento en los indicadores económicos en un tema fundamental y que se viene reclamando y que usted ya lo señalara, la generación de pleno empleo? Sí, a ver, Miguel, en el 2020, como consecuencia de la pandemia, la inversión en el Ecuador, la inversión total pública y privada, me refiero a inversión física, ¿no? Construcción, adquisición de maquinaria y equipo, se desplomó 19%. En 2021, esa misma inversión se recuperó apenas 4%, es decir, más o menos redondeando, digamos, la inversión en la actualidad es 15% menor que en 2019. Y obviamente la mayor generación de empleo es consecuencia de, para generar más empleos, tiene que generar sobre todo mayor inversión y principalmente del sector privado. Creo que en eso el gobierno viene trabajando de manera interesante con el ministro Prado, que ha anunciado algunos contratos de inversión importantes. También se están anunciando la negociación de algunos acuerdos comerciales, pero claramente eso de momento no es suficiente. El anuncio de los contratos de inversión, que sean montos genuinos que se van a invertir en los próximos años, todavía no han permitido generar un repunte en los indicadores del mercado laboral. Lamentablemente hay otro aspecto que el gobierno, obviamente por el ambiente político, no ha avanzado, que es la reforma laboral. Seguimos hablando de una reforma, de una normativa laboral, bastante rígida, bastante anacrónica para el caso ecuatoriano. No sé si es que sea el momento oportuno para plantear un tema de esos en una eventual consulta popular, pero claramente sí es otra traba para la generación de empleo. El propio gobierno anunció, el propio presidente lo hizo, empezar a trabajar sobre todo en normativa secundaria. En eso no ha habido todavía ningún avance. Yo no soy un experto en normativa secundaria, pero si el presidente dijo que va a tratar de gobernar sin la asamblea, bueno, hay que ver qué tipo de normativa secundaria puede mejorar para mejorar el ambiente de contratación en el Ecuador, sobre todo esperando que se dinamice la inversión privada, aunque también, insisto, tiene que dinamizarse en cierta medida la inversión pública.
Y respecto, y acá obviamente va a haber una discusión, podemos tener con Fausto, evidentemente, y coincido totalmente con él, el Ecuador está sufriendo una presión importante en los precios, sobre todo como consecuencia de factores internacionales, ¿no? El incremento, lo que se viene hablando últimamente, cómo puede ser que un litro de aceite esté costando 5 o 6 dólares. Bueno, hay que revisar las estadísticas de la FAO para ver que eso es un fenómeno que está ocurriendo a nivel internacional. Lo mismo con el trigo, con el maíz, con algunos lácteos, con los fertilizantes y demás. Todo eso presiona a los precios principalmente de los alimentos. Yo creo que soy un poquito más optimista respecto a la inflación al cierre del año, porque si uno se fija en la inflación de abril, el principal grupo de productos que incidió en esa inflación fue transporte como consecuencia del encarecimiento de los combustibles, porque en abril de este año los combustibles, no solo la gasolina súper, sino también la extra y el diésel, fueron significativamente más caros que en abril del año pasado. No obstante, dado el congelamiento del precio de del diésel y la extra, en diciembre de este año el precio de esos combustibles ya va a ser el mismo que en diciembre del año pasado y por lo tanto ese factor al menos va a dejar de incidir en la inflación. Entonces, ojalá, y puede ser que Fausto tenga razón, yo soy un poquito más optimista, ojalá nos lleguemos a una inflación mayor al 5 o como él dice, entre 5 y 7%, porque eso ya golpea directamente a la capacidad adquisitiva de las personas, principalmente aquellas que trabajan en el sector informal, que son la mayoría, y que por lo tanto no se han beneficiado de ese incremento salarial sin sustento técnico, como mencionó Mauricio, que se aprobó a inicios de año. Lo cual sería una pesada carga si subimos sustancialmente la inflación. Economista Mauricio Pozo, dos cosas. Sin llegar a los niveles de inflación de Estados Unidos, este crecimiento en el Ecuador no pudiera ser una carga. Y por otro, ¿cuánto puede afectar a la política económica, la política que venimos viendo en el país? Buenas preguntas, Miguel. A ver, en el primer caso, decirle que desde un punto de vista teórico, sin caer en temas que no se vayan a entender bien, pero si el Ecuador no tiene moneda y utiliza una moneda externa, los precios en el Ecuador deberían acercarse a los precios internacionales y las tasas de interés en el Ecuador deberían acercarse a las tasas internacionales. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de las tasas tenemos un factor que se llama riesgo país y no porque usemos dólares vamos a tener riesgo de ellos. Los riesgos son distintos y por lo tanto sabemos que las tasas de interés con el riesgo país inclusive va a ser diferente Ecuador que Estados Unidos. Pero en materia de precios, la teoría dice eso. ¿Cuál es el problema en la práctica? Que no todos los bienes son transables. En primer lugar, estos que pueden tener un impacto en la determinación de la inflación en el Ecuador son aquellos que tienen transaccionabilidad, es decir, que se pueden vender, se pueden comprar, se pueden importar del exterior. Y detrás están todos los servicios que no forman parte de este rubro, que son los transables. Esto por un lado. Por otro lado, en el Ecuador tenemos precios fijos. Hay precios que están en la canasta que son fijos. El uno es ahora el de los combustibles, que está fijo, pero tenemos pasajes que están fijos, están tarifas eléctricas que están fijos, es decir, si hay algunos rubros que son fijados. Y en tercer lugar, yo en eso soy menos pesimista en cuanto a dónde podría subir la inflación. Le veo más complicado con un subempleo y desempleo de 7 de cada 10 personas. O sea, porque para generar presión inflacionaria también se necesita una demanda poco más robusta, creería yo. Entonces, desde ese punto de vista, probablemente la inflación vaya a subir algo más. Ojalá no llegue al 5, obviamente, pero no creo que se dispare a los niveles que están en otras economías por las razones que acabo de citar. En la segunda parte que me pregunta sobre el tema político, yo creo que el tema político, nos guste o no nos guste, esto conspira con todo. Conspira con todo. Y en ese sentido sigue siendo una barrera permanente. Yo personalmente creo que el presidente tiene que de alguna manera acercarse a los distintos sectores con los que ha generado controversia por distintas razones. O sea, el presidente lamentablemente ha tenido problemas con muchos sectores políticos, me refiero, y también ha caído inclusive a tener
distanciamiento con algunos empresarios, lo cual no es bueno para él, porque se va aislando, creo yo, y se puede quedar solo. Y uno no puede gobernar solo, tiene que buscar alianzas, tiene que buscar apoyos, tiene que buscar respaldos. Y el presidente de la República es el presidente de la República, no es como en el sector privado donde un propietario dice lo que hay que hacer y todo el mundo hace. Aquí uno tiene que ceder, tiene que buscar apoyos, tiene que buscar alianzas. Yo sé que eso no es fácil, pero tiene que trabajar en esa dirección. Entonces, voy al punto de que el que busque coincidir en ciertos temas con sectores que hayan habido problemas, creo que va a ser una necesidad para poder, de alguna manera, moderar el tema político que conspira contra temas económicos. La ley laboral es una necesidad nacional, pero si el tema político no permite avanzar, le golpea la parte laboral a la economía también por el tema laboral. Es decir, tiene que de alguna manera mejorarse ese asunto. Y el otro aspecto que no me quiero olvidar anotar es que el gobierno tiene que saber vender mejor sus acciones. Sigue habiendo que tiene un problema de comunicación y no vende bien lo que hace, y eso también es un problema para el propio gobierno. El gobierno tiene que tener ahí una mejora sustantiva en la gestión de la comunicación de las acciones que emprende, para que pueda apoyarse inclusive para problemas políticos que se le están presentando. Pero hay que saber vender las cosas, y hay que salir un poco más. Veo que el presidente sale mucho y los ministros salen poco. Así es. Los ministros, los que hemos estado en esa posición, somos fusibles, Miguel. Claro. Estamos para proteger al presidente. Claro, estamos para proteger al presidente, no el presidente que me proteja a mí. Entonces, el tema es que yo creo que ahí también hay una necesidad de que de alguna manera se apersonen más de los objetivos de gobierno, tengan una opción de venta de sus más ágil y mucho más acelerada, y buscar apoyos que son así, tengan que tragar un poco amargo, necesarios para el nivel de gobernabilidad. Claro, eso es verdad, y entre paréntesis sí nos consta, a veces buscar al ministro de Finanzas, Simón Cueva, es muy difícil, ni informal y peor formalmente. Lo que no ha ocurrido cuando Fausto Ortiz y Mauricio Pozo han ejercido ese cargo. Fausto, ¿cómo puede afectar la política a la política económica? Sí, mucho, ¿no? Al final del día uno dice, el interés del gobierno o el primer objetivo económico del gobierno es mantenerse en el poder. Al final del día eso es una realidad. El gobierno puede estar interesado en recortar el déficit fiscal, llevar el déficit fiscal a cero y convertirlo en superávit al siguiente inicio de mandato, pero si es que eso se da cuenta que está generándole una situación de poner en riesgo su estabilidad o continuidad económica, entonces, y continuidad política, entonces va a cambiar drásticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que el gobierno tiene que estar seguramente midiendo, y en esa parte el gobierno va a dejar a un lado la parte económica y darle más peso a la parte política, y en esa parte seguramente en el segundo año de gobierno, ya lo ha dicho el presidente, va a cambiar fuertemente su manera de enfrentar la parte económica para acercarse un poco más a los temas políticos. Economista José Hidalgo, ¿cómo puede afectar la política económica con estas acciones de la política? Bueno, a ver, más allá de lo que ya han señalado Mauricio y Fausto respecto a las limitaciones que la conflictividad política genera, sobre todo en la aprobación de proyectos de ley, yo, para meter tal vez un poco el punto optimista, aunque no sea lo más ortodoxo desde el punto de vista económico, creo que a finales de este año, sobre todo en el segundo semestre, la política puede ser que aporte en cierta medida positivamente a la economía. ¿Y por qué es esto? Porque en 2023 tenemos año de elecciones de autoridades seccionales. El incremento en los ingresos del presupuesto del Estado, tanto tributarios como petroleros, generan mayores transferencias a los gobiernos seccionales, tanto prefecturas, municipios
juntas parroquiales. En ese contexto, muchas autoridades locales van a tener más plata y van a tener seguramente el incentivo de gastar más, sobre todo aquellas que estén buscando una reelección o dejar a alguien de su propio partido en el poder, y eso podría en cierta medida dinamizar la economía, ojalá sobre todo con creación de fuentes de empleo de calidad y no simplemente en gasto corriente de mala calidad. Pero, insisto, para meter tal vez un poquito la visión algo más optimista respecto a lo que podría ser el segundo semestre del año, creo que la cercanía de las elecciones seccionales y la mayor disponibilidad de recursos por parte de los gobiernos autónomos descentralizados puede provocar cierta recuperación o cierto repunte adicional en la actividad económica. Bien, muchas gracias por el aporte al análisis de la situación económica y sus perspectivas al exministro Mauricio Pozo, al exministro Fausto Ortiz y al director de Cordes, José Hidalgo Pallares. Muchas gracias, un gusto compartir estas ideas que nos han expresado. Muy amable, muy buen día. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muy buen día. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y de debates en la revista de opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya y les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En KLM nos dimos cuenta de que existen muchos tipos de viajeros. El que llega al aeropuerto 4 horas antes y el que llega con las justas. El que pide algo del menú sin saber y el que lo traduce todo.